La silla del condado de Cameron, en el Valle de Texas, está llena de lodo. Es la manzana de la discordia que deja ver la ambición vulgar por el poder entre dos candidatos demócratas que se sobajan y se insultan públicamente hasta la ignominia. Todo por manejar el dinero público, cuyo presupuesto ronda entre los 250 millones de dólares por año en esta esquina, que es la más pobre de los Estados Unidos de América. Ser juez del condado es un trabajo, ¿verdad? Y es un trabajo que lleva una remuneración fuerte, ¿verdad? Son más de $100,000 que se le paga al juez del condado, tengo entendido. Tiene otras prestaciones. Claro, tienes acceso a muchas personas, y especialmente ahorita que vienen muchos cambios muy fuertes al condado, tanto como con SpaceX, las refinerías, el puerto, un segundo puente a la isla. Hay muchos intereses, y no son intereses de $10, son intereses de muchos millones de dólares. Por una parte, se encuentra Eddie Treviño Jr., actual juez del condado que ocupa el cargo desde hace casi 10 años, afamado como abogado brillante en juicios civiles, pero caracterizado por ser prepotente y falto de criterio propio. A pesar de presumir un doctorado, es proclive a la manipulación de sus allegados, que lo hacen cometer errores al dejarse llevar por intrigas y chismes. Así lo comprobó el reportero de esta casa editora, que fue víctima de uno de sus arranques de cólera. Por otro lado, se encuentra Esteban Steve Guerra, un empresario transportista que ocupa el cargo de presidente del Consejo de Administración del puerto de Brownsville, Texas. Hombre joven, tosudo y tenaz por naturaleza, cuyo desempeño en el área portuaria ha dado pie a que lo señalen en mantas colgadas en la vía pública como parte de la red de contrabando de huachicol hacia México, y aunque nada le han comprobado hasta ahora, ha sido expuesto públicamente, pues su tío abuelo fue don Juan N. Guerra Cárdenas, presunto fundador del cártel de Matamoros en los años 70, que después se convirtió en cártel del Golfo. De ambos candidatos, quien logre el triunfo en la segunda vuelta este 26 de mayo de 2026, probablemente le ganará la elección definitiva al republicano Mauro Garza en las votaciones finales, que se llevarán a cabo el 3 de noviembre. Garza es un candidato débil, con domicilio en Brownsville, Texas, pero con estancia recurrente en San Antonio, hombre que aspira también a ser conde de Cameron, cuyo atractivo es la misma bolsa encantadora de 250 millones de dólares de presupuesto, desde donde estos señores de la política les nace el amor por servir a su comunidad. El atractivo del cargo de juez del condado de Cameron es mover el tablero del presupuesto junto con sus 4 comisionados para otorgar las concesiones, los contratos y los permisos a las empresas que ellos decidan. También en ser los primeros en saber hacia dónde va el crecimiento del condado para tomar ventaja en la compra de áreas que después subirán de precio. ¿Qué se podría beneficiar un juez? ¿Nada más el gusto de distribuir el presupuesto? Pues yo creo que empieza con un salario, ¿verdad? Uno tiene un salario, tiene gente que le ayuda, y pues además tiene acceso a muchas cosas. Tiene acceso a gente muy importante, al hombre más rico del mundo, tienes acceso a la gente del lado mexicano, tienes acceso pues a muchos negocios, tienes acceso a pues todo lo que viene al condado, ¿verdad? Y pues muchas veces si uno tiene acceso, pues viene un desarrollo y tú sabes dónde viene el desarrollo, pues fácilmente uno puede legalmente ir y comprar, y no tiene nada de malo, ¿verdad? No es en contra de la ley, pero claro, si uno se está beneficiando con información privilegiada, pues es donde uno pudiera empezar a cuestionar, ¿verdad? ¿Es el valor o el don de verdad servir a la comunidad, o pues servirse uno mismo? Desde luego, todo esto lo hacen dentro del marco de la ley, pero se cuestionan los principios morales, incluyendo que ser amigo o haber contribuido a la campaña del candidato ganador. Hola amigos del condado de Cameron, aquí para que apoyen a Esteban Guerra. Saludos, bendiciones, vamos apoyando a Esteban Guerra. Esteban Guerra, saludos. Significa asegurar
un trato privilegiado con el juez y los comisionados del condado, que desde luego serán agradecidos y generosos con todos aquellos que aportaron dinero para la campaña y los apoyaron en el acarreo de votantes el día de la elección. La influencia en el poder de parte de los financiadores de los candidatos en este momento se vuelve más importante, pues es cuando el Valle de Texas está detonando con la creación de la ciudad espacial de Elon Musk, así como de una refinería que servirán para que esta esquina de los Estados Unidos, en concreto Brownsville, Texas, deje de ser la ciudad más pobre de la Unión Americana. La actuación de los comisionados y del juez en turno siempre está a la vista de la gente, pues el dinero del presupuesto se tiene que gastar en contratos para obras y mantenimiento de las distintas áreas en Cameron. Pero hay preguntas sobre quiénes y por qué al final algunos se quedan con los contratos más jugosos. Hay casos concretos, como es el encargo de surtir todos los alimentos a los reos del condado de Cameron, un jugoso acuerdo millonario que causa envidias naturales entre proveedores. En tanto, el electorado del condado de Cameron cada vez se rehúsa a emitir su voto, pues de un padrón de 230,000 electores se espera que en la elección general de noviembre sufraguen entre el 40 y el 50%. A la gran mayoría de los ciudadanos no les importa el rumbo que tome la bolsa de dinero que está sobre el escritorio del juez que llegue a ocupar el cargo. Lo que el votante busca es sobrevivir con sueldos tan bajos de $10 la hora, pagando rentas de una casa de 2 recámaras hasta por $1,500, porque saben que los intereses de quien finalmente acceda al cargo se impondrán sobre las necesidades de la comunidad que vive entre carencias como la falta de drenaje o agua potable, mientras que los jefes políticos gozan de las mieles del poder. De la misma manera, ni Eddie Treviño ni Esteban Guerra se han mostrado preocupados por la cacería de inmigrantes en las construcciones y fincas del condado de Cameron, que, aunque las redadas son legales, es inaceptable que ambos aspirantes descendientes mexicanos ignoren el daño que se ocasiona con la separación de familia y ellos solo vean por su interés de obtener votos y ganar la bolsa, sin considerar el sufrimiento en que viven los habitantes, incluso aún siendo ciudadanos, solamente por la sospecha de que la autoridad teme que sean indocumentados. A los contendientes, de acuerdo con la ley, se les permite obtener recursos de donantes privados. Y para una campaña, como en este caso, con una población cercana a los 450,000 habitantes, posiblemente se puedan gastar en promoción, sobre todo en entrevistas, publicidad, en plataformas y redes digitales, algo así como $350,000 cada candidato. Lo relevante de este caso no es el dinero que se gastan, que al fin y al cabo está debidamente contabilizado por el Departamento de Elecciones. Más bien, lo sorprendente es que el dinero que reciben lo usan para exhibir enormemente su calidad moral, al insultarse a través de terceros por medio de espectaculares adheridos a los cercados o clavados en las yardas de las casas, donde se exponen como si la competencia por la silla del condado de Cameron se tratara de una contienda entre personas de muy baja estofa, sin que la Comisión de Ética lo advierta e intervenga a conminarlos para que eleven su nivel de debate. Cuando a uno lo acusan de algo, yo creo que es importante tratar de aclararlo, ¿verdad? El toro por los cuernos. Yo creo que es importante que uno como candidato, uno como persona, trate de aclarar siempre las acusaciones en contra de uno. Las leyes en Estados Unidos, en cuanto a la comisión de delitos, son muy precisas. Por lo tanto, los jueces a diario desechan casos de denuncias que no reúnen las suficientes pruebas para condenar a los presuntos. Bajo este contexto, Esteban Guerra ha sido llamado a cuentas en un reporte judicial de 2026 por una corte del estado de Texas, debido a una acusación
por allanamiento de un edificio. Pero el caso no avanzó en los tribunales, ya que fue desestimado bajo el criterio de en interés de la justicia, una figura legal que implica que la Corte decidió no continuar con el proceso. Otro caso que ha sido muy sonado, donde se implica Guerra, es en sus primeros años de juventud, cuando lo responsabilizaron presuntamente de haber participado junto con otros jóvenes en Matamoros, Tamaulipas, en la agresión física a un muchacho, cuya demanda fue enderezada en Brownsville, Texas, aunque los hechos pudieron haber ocurrido en tierras tamaulipecas. La publicidad en contra de Guerra está a ojo de todos. En anuncios impresos, clavados en distintos puntos de la jurisdicción, con la foto de su papada robusta como candidato, sobresale más por el temor que le tienen sus enemigos políticos que le señalan investigación federal en el puerto, haciendo alusión a que el hombre ocupa el cargo en el puerto de Brownsville como presidente del distrito de navegación, donde a la vez, en ese anuncio, también le escriben más de $500,000 robado por empleados bajo tu supervisión. Y luego lo cuestionan brutalmente, en forma directa, ahí mismo, en ese post de jardín. ¿Por qué no estás hablando de esto, Esteban Guerra? Aquí se acostumbra mucho sobajarse, insultarse y maltratarse entre candidatos. Eso es un buen ejemplo para la niñez de Brownsville o para los ciudadanos. Eso es lo que tiene Brownsville. No, yo odio ver eso. En mi opinión, no es un buen ejemplo para los niños. Por muchos años gente me ha preguntado por qué no muevan las elecciones de la ciudad para juntarlos con los demás en noviembre o en diferentes años. Y les digo siempre no, porque para mí las elecciones de la ciudad son los más limpios porque estamos discutiendo el negocio de la ciudad, lo que pertenece a los ciudadanos, nosotros. Nosotros estamos tratando de poner un buen ejemplo por la comunidad, por los niños aquí en la ciudad de Brownsville. Por lo demás, deben de estar hablando de qué es lo que quieren hacer si ganan. ¿Qué es que quieren hacer por la gente? No deben de estar atacando por qué hiciste 20 años atrás, qué hiciste cuando eres joven. Vamos a hablar de negocio del condado, del puerto, del colegio, de la escuela, de lo que sea. Pero vamos a hablar de qué pertenece a eso. Precisamente para que hablara de esto y todo lo que concierne a una campaña política y a los señalamientos que le han hecho de estar ligado presuntamente a actividades ilícitas, buscamos a Esteban Guerra. Logramos contactarnos con él y amablemente nos concedió una cita para comer en el Palenque Grill de Brownsville, Texas, el miércoles 1 de abril de 2026 a las 2 de la tarde. Allí, el candidato Guerra fue muy claro al negarse en ese momento a la entrevista. Sin embargo, fue muy abierto, amable y sincero en su diálogo, mientras se encontraba rodeado de miembros de su equipo de campaña. Ante la pregunta concreta de que se le vinculaba con el Cártel del Golfo porque su tío abuelo, don Juan N. Guerra Cárdenas, fue el presunto fundador, Steve Guerra, aka Scorpion 15. Steve Guerra is the South Texas politician with the strongest connections to the Gulf Cartel, thanks to his family ties to cartel founder Juan N. Guerra. In the criminal underworld, he is known as S15, Scorpion 15, or as his closest associates call him, Texas. The cartel's plan is to install Steve Guerra as a county judge so he can serve as a key figure protecting their operations involving huachicol, arms trafficking, and money laundering. sin titubeos, aclaró que efectivamente el señor era hermano de su abuelo, pero que él no tenía nada que ver con él. Y en tono jocoso comentó que esa historia pertenecía al siglo pasado. Sobre los señalamientos que le han hecho de que forma parte de la red de contrabando de huachicol, de igual manera dijo estar dispuesto a que se le investigue y que no tiene nada de qué avergonzarse, que más bien lo que está pasando en esta etapa contra él y su familia es debido a que su contrincante, Eddie Treviño Jr., se siente por primera vez desde hace 10 años temeroso
de perder el cargo de juez del condado, porque no esperaba que se fueran a ir a un desempate de elección, como ya ocurrió. Fue corto el diálogo, poco quería hablar. Guerra se sentía empoderado, seguro, pero receloso para profundizar sobre él y sobre los ataques de su contrincante. Aún así, le insistimos con la entrevista formal. Apenas picó la comida. La parrillada que se sirvió a la mesa fue consumida por todos, menos por él, que permanecía atento al reportero. Cuando dieron las 3 de la tarde, se puso de pie, dijo que iba al baño, regresó, pero ya no se sentó, solamente saludó al aire para su despedida. Sin embargo, dejó bien clara su sentencia: yo no tengo nada que esconder. Sí te doy la entrevista, háblame, pero primero habla con aquel. Se refería a Eddie Treviño Jr. Y vas a ver que nunca te va a dar ninguna entrevista, porque él sí esconde cosas. Cuando él te dé la entrevista, entonces vienes conmigo. Ese mismo miércoles, 1 de abril de 2026, a las 10 de la mañana, había sido programada la entrevista con Eddie Treviño Jr., pero unas 2 horas antes de que se llevara a cabo, nos la canceló. Lo habíamos estado buscando desde hacía al menos un mes. Fuimos a su despacho de la Corte del Condado de Cameron, de ahí nos dieron la dirección para que lo buscáramos en su oficina privada, que se ubica en Boca Chica y Simpson. Ahí le dejamos nuestros datos a la señorita que se identificó como Dalila. Dijeron que nos iban a llamar y nunca nos llamaron. Luego regresamos unas 2 veces más a esa misma oficina. Y en la última nos recibió muy amable la señorita San Juanita, o Janie. Ella nos hizo ver que en ese despacho, ese día lunes 30 de marzo de 2026, el juez Treviño Jr. sí se encontraba, pero que tenía reuniones muy importantes. Le pedimos que le avisara que si nos podía recibir, porque ya teníamos rato buscándolo para una entrevista. Pero en eso, de la reducida oficina, salió nuestro personaje vestido de manera informal y nos preguntó el motivo de nuestra insistencia. Quedó que sí se llevaría a cabo la entrevista el miércoles 1 de abril a las 10 de la mañana en su oficina del condado de Cameron. Pero el día indicado, 2 horas antes, nos canceló. El martes 7 de abril, acudimos a las oficinas del condado de Cameron, pues se realizaba la reunión ordinaria de comisionados y el juez. Estuvimos un poco más de 2 horas esperando a que concluyera la junta. La sala estaba sola. Al terminarse, nos acercamos a la puerta para abordar al juez Eddie Treviño Jr. Apenas nos vio y su cara se desencajó con una mueca colérica, con sus ojos desorbitados, como si se le fueran a salir de sus cuencas. Era evidente, estaba enojado. ¿Y usted qué quiere aquí? El reportero llevaba en su bolsillo del saco su último libro publicado para regalárselo amablemente. Pero no hubo tiempo para más palabras, porque, encolerizado, el juez Treviño Jr. arremetió con toda la fuerza de su autoridad contra el comunicador. Váyase, no lo quiero volver a ver aquí, ni en mi oficina, porque voy a proceder contra usted. No quiero que me ande buscando, ni que se acerque donde yo estoy. Y remató mientras caminaba para entrar a su oficina del condado. Cuando yo lo ocupe, yo le hablo. No lo quiero volver a ver aquí, ni en mi oficina. ¿Entendió? Esto ocurría mientras el reportero iba escoltado por un agente del constable, de apellido Ambriz, con raíces en el ejido Los Arados de Matamoros, a quien volteamos a verlo. Y mientras íbamos hacia afuera del feudo de la corte, le preguntamos: señor policía, ¿usted escuchó lo que nos dijo el señor juez? Sí escuché. ¿Y cómo ve usted que me haya hablado de esa manera? ¿Qué puedo hacer si aquí es un lugar público? El policía contestó: ay, oiga, pues yo qué le puedo decir. Pues es el juez, hágale caso y no se meta en problemas. Todo esto es política. Anda enojado, luego se le va a pasar. ¿Y qué opinión tiene si rehuyen a las preguntas de la prensa? Si se esconden, si los buscan. No deben de, y no hay por qué. Todos, especialmente si queremos ser servientes del público, tenemos que estar abiertos a la prensa, al público también, a cualquier persona con cualquier pregunta.
Y si no lo hacen, y se corren, y se esconden, y si te insultan, Eso nos dice mucho del candidato, ¿qué nos podría decir de eso, de ese candidato? que no están listos para pararse enfrente de la gente y representarlos bien. Actitudes como esta, prepotentes y altaneras, son altamente tóxicas para un funcionario de su nivel que lo hacen ver como un hombre poco sensible y aprovechado del cargo que ostenta. Esta sería la tercera reelección para el juez Treviño al cargo del condado de Cameron, puesto que ha ido desgastando su credibilidad al relacionarlo públicamente con presuntos favoritismos hacia la empresa de Elon Musk, que ha tomado ya un bastión en esta esquina de Texas, al haberse creado la ciudad espacial, y se le señala en público de facilitar los trámites para el proyecto del empresario dueño de SpaceX, sobre todo por el impacto ambiental en la zona y el acceso público a la playa. Para evitar caer en las garras de las redes sociales y poder tener el control de los medios, Eddie Treviño Jr. se ha apoyado en dos personajes que vienen siendo sus ojos y sus oídos. Uno de ellos, Enrique Lerma, con quien tuvimos la oportunidad de dialogar después del último intento fallido de la entrevista, pues él mismo nos contactó vía mensaje de texto, sin decirnos nada, solamente para saludarnos. Y después de algunas evasivas de su parte, al ocurrir el desaguisado de la amenaza que nos hizo el juez Treviño, un servidor lo contactó para vernos ese mismo martes 8 de abril. La cita fue en el Supercrim de la Rubén M. Torres, donde al propio Lerma, que se había identificado como jefe de prensa del juez Treviño, le hicimos saber la amenaza que nos había hecho. Y nos comentó que lo que pasaba es que alguien le había dicho al juez que tú eras parte del cartel y te tiene miedo, pero yo voy a hablar con él y se tiene que aclarar ese malentendido. Nos comentó, no te preocupes, tú eres un periodista reconocido de una trayectoria limpia. También nos hizo saber que el juez Treviño pudo haber creído que se trataba de un reportero pagado de parte de Steve Guerra para que se le hiciera una entrevista donde se le acorralara para evidenciarlo, pero nos aseguró Lerma que pronto todo se iba a aclarar y que él se iba a encargar de sentarnos a la mesa y dialogáramos para que fuéramos buenos amigos. El otro asesor de campaña del juez Eddie Treviño Jr. es Rodrigo Moreno Fernández, hijo de Joel Moreno Ramones, que en paz descanse. Es director del Cebetis 189 del Ejido Los Arados de Matamoros, quien a finales de los años 90 fundó la empresa de venta de computadoras MacTalk en Matamoros, Tamaulipas, de donde desapareció, pues fue requerido ante la Procuraduría Federal del Consumidor y de Justicia por incumplir con decenas de clientes, según registran las crónicas públicas de la época. Uno de los casos más sonados que caló hondo en la comunidad, cuyo protagonista principal fue Rodrigo Moreno Fernández, fue el lote de computadoras que le vendió al Cebetis 189, siendo director de la institución su padre, donde el 2 de diciembre de 1998, el comité de compras de esa escuela, encabezado por el profesor Pedro Rodríguez, se quejó vía oficio firmado por él y los demás integrantes de la mesa directiva de que el Interfecto no había entregado en su totalidad los ordenadores que le habían comprado. Hombre de críticas, cercano a Eddie Treviño Jr., es Rodrigo Moreno Fernández, que se refugió en Brownsville, Texas, donde logró asentar sus raíces bajo una visa especial que le otorgó el gobierno de los Estados Unidos, presuntamente por proporcionar información sensible que ha sabido gestionar dentro del ámbito de la comunicación al estar ligado a este tipo de medios desde el periódico Y Punto a finales de los años 80, propiedad del reconocido Carlos Aguilar Garza, exdelegado de la PGR, que se desplomara con una avioneta en Coahuila con media tonelada de polvo blanco, que luego dijeron era bicarbonato. Pero ninguno de los dos, ni Lerma ni Moreno, han logrado contener el pasado del juez Treviño Jr. en su desempeño dentro de la función pública, ni los escándalos que se han publicado en medios locales,
donde resaltan casos millonarios y aunque tratan de relacionarlo con conflictos de interés en su encargo comunal con sus negocios privados, él ha sabido salir triunfante de manera habilidosa, de tal suerte que en su huella digital mediática, de lo que escriben de su persona, nadie le ha podido comprobar nada. Uno de los casos más sonados, donde públicamente se involucra a Eddie Treviño Jr., es el de Tenaska, una empresa del sector energético que planeó para los servicios públicos de la ciudad de Bronzeville una planta generadora de electricidad de 800 millones de watts, lográndose recolectar para este fin 118 millones de dólares, pero el proyecto fracasó. Enseguida, una auditoría independiente dejó entrever que uno de los proveedores que presuntamente sacaron tajada de ese proyecto fallido fue el despacho privado del juez del condado de Cameron, Eddie Treviño Jr., que logró facturar por su consejería casi $1.300.000, pero al ser señalado en esta acción, el funcionario la justificó con las siguientes palabras: mi papel fue como asesor legal y no como tomador de decisiones. A partir de sus propias palabras, se entiende que él prestó un servicio profesional privado y no llevó a cabo ninguna acción que tuviera que ver con su encargo de juez del condado. Tenaska era una compañía que estaba trabajando con PUB para construir un negocio de electricidad nuevo. ¿Y eso quién lo promovía, Tenaska? El PUB de la ciudad de Brownsville. ¿Y quién era el abogado de PUB de la ciudad de Brownsville? No quiero mencionar nombres en esta entrevista porque no quiero ser que sea política lo que estamos hablando ahora. Pero para mí Tenaska sí pertenece a la gente porque cada persona que vive en Brownsville estaban pagando más por ese evento. ¿Y ese proyecto se llevó a cabo o fue fraude? No quiero decir que fue fraude al principio, pero después del primero 2 o 3 años ya sabían que nunca se va a suceder eso, pero seguían el proyecto. O sea, por diferentes causas. ¿Y en sí. qué quedó al último el proyecto? Nada. De la misma manera, se señala que en 2006 sus padres, Ediberto Treviño y Evangelina Treviño, adquirieron una propiedad en el centro histórico de la ciudad de Brownsville, ubicada en 314 West Elizabeth, y él acudió, según se publica, en marzo de 2018 a solicitar su derribo ante la ciudad como hijo de los dueños, dejando la sospecha de que posiblemente pudo haber influido su cargo de juez, a pesar de que no hiciera públicas sus intenciones. Sobre el acuerdo que se tomó en la ciudad para que se demoliera el edificio considerado como histórico, propiedad de los Treviño, Trey Méndez hizo saber a los periodistas que estaba decepcionado de que otra estructura histórica se haya perdido y remarcó: en lo personal, yo no estaba a favor de la demolición, pero solo voto cuando hay un empate. Bajo este contexto, mientras los candidatos a ocupar el cargo de juez del condado de Cameron, tanto Eddie Treviño como Esteban Guerra, se baten en la inmundicia de los insultos, tirando la piedra y escondiendo la mano, con una prensa maiceada y en algunos casos hasta parcial, queda al descubierto la hipocresía de ambos aspirantes y de sus financiadores, que como abejas buscan el panal de miel que se compone por decenas de contratos que abarcan una ambiciosa bolsa de $250 millones, dinero por el cual desprecian la honorabilidad y la dignidad, que tiran por la taza del excusado. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.